Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Jurídico, el podcast de Focus Noticias. Hoy vamos a hablar de derecho penal, de derecho empresarial, de derecho comercial, con el doctor Juan David Bassani, la nueva sangre del derecho en Colombia, uno de los abogados jóvenes más exitosos del país, con su firma Riveros Bassani. Doctor Juan David, bienvenido. Lo invito a un Florencio, buenos días y delicioso muchas café gracias. jurídico, usted que le gusta mucho el derecho. A mí que me gusta mucho el derecho, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz ¿Cómo de estar acá. está? Muy bien, cerrando un año muy bueno con Riveros Bassani y de mucho crecimiento empresarial en temas de derecho penal. Bueno, el derecho penal con las nuevas generaciones, pues lo ven como una segunda opción. Se van al derecho de nuevas tecnologías, al derecho ambiental, todos los estudiantes nuevos. ¿Por qué el derecho penal? Bueno, yo digo que yo llevo el derecho penal en la sangre porque mi abuelo era penalista, a quien yo no conocí, pero era penalista, fue abogado penalista del externado, fue magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. En mi familia hay penalistas, tengo pues un padrino muy cercano que es mi primo hermano Darío Bassani, a quien vi desde que yo estaba muy pequeño ejercer el derecho penal y de verdad que cuando yo entré a la universidad, a diferencia de todos mis compañeros que les preguntaban que qué querían ser y no sabían, yo desde el día uno decía, yo voy a ser penalista, a mí lo que me gusta es el derecho penal y yo digo que yo nací para ser penalista y lo único que voy a hacer es ser abogado penalista por el resto de la vida. ¿Y del curso hay más penalistas? Del curso hubo varios que en el camino fueron haciendo también la tarea de penalistas, pero tal vez el que lo tenía con más vocación, pues era yo. De hecho, mis compañeros siempre decían, ah, no, Bazán es el penalista del salón y era como el que señalaban con esa marca. Usted en muy poco tiempo ha logrado también hacer un nombre como abogado penalista a pesar de su juventud, a pesar de que pues tiene muy pocos años después de graduado. ¿A qué se debe? Floro, yo creo que a muchas cosas. La primera, a un componente de convicción, como lo he dicho. La segunda, a mucha disciplina. Yo creo que como en cualquier actividad, cualquier oficio que uno haga, y esa es también la maravilla que tiene Focus Noticias y el trabajo que ustedes han hecho, es disciplina y es consagración al estudio en este caso y al trabajo. Eh, pero en tercer lugar, siempre hay un componente de suerte y en el derecho un componente de padrinazgos, si es que se quiere o se puede usar toda esa expresión. Y yo creo que yo he sido muy afortunado de contar con jefes, padrinos y amigos que la vida me ha regalado, que me han permitido brillar y surgir. Una de esas personas indiscutiblemente es María Paulina Riveros, hoy mi socia, pero quien fue mi jefe en la Fiscalía General de la Nación cuando ella era la vicefiscal general de la Nación y yo era pues su asistente más pequeño. Y ella me permitió, por ejemplo, brillar mucho y me permitió que me conociera quién era el fiscal general de la Nación en esa época, que era Néstor Humberto Martínez, y también gracias a él, pues he tenido la posibilidad, digamos, de darme mucho a conocer profesionalmente. Y al lado de muchas otras personas que desde el sector de la academia siempre me han dado la mano, como Jaime Bernal Cuellar, como Darío Bassani también, hoy por hoy Jessy Reyes, que está en la dirección del Departamento de Derecho Penal del Externado, que todos siempre me han sabido o me han permitido brillar y mostrarme. Recordemos que cuando usted llegó a la fiscalía era un peladito, no tenía ni barba, era el del kinder, el niño del despacho, ¿no? Yo era el más pequeño. De hecho, cuando yo entro a la fiscalía, yo acababa de terminar materias en el externado. Yo entro a la fiscalía en la administración y bueno, y estoy dejando por fuera esos padrinos que son el doctor Montealegre y el doctor Perdomo. Ellos que estaban en ese momento de fiscal y vicefiscal respectivamente, yo acababa de terminar materias y a mí me ofrecen irme a la fiscalía a hacer la judicatura y yo recuerdo que yo no acepté
porque era una judicatura honoraria, como son las judicaturas, pero yo trabajaba toda la carrera para pagarme el sostenimiento, de tal manera que a mí no me servía. Y al poco tiempo me hicieron una oferta en el cargo más pequeño que había en la planta de la fiscalía y que era apto para un estudiante de derecho, de tal manera que yo termino materias y no pasaron 2 semanas tal vez y yo ya estaba vinculado a la Fiscalía General de la Nación y ahí hice toda la curva de crecimiento. Recuerdo que los periodistas le decíamos Basanito, por lo de su primo Darío Bassani, le decíamos el Bassani chiquito. Pero muy pronto, además, usted tuvo una relación también muy fluida y se volvió fuente, de pronto contaba cosas que la vicefiscal no contaba, ¿no? De pronto, no, y servía también de mucha consulta, lo buscamos no tanto para que nos contara cosas, sino para consultarnos, consultarle cosas de procedimiento, de cosas penales que de pronto tendríamos alguna duda. Sí, la verdad es que las dos cosas son ciertas. La primera es, de hecho, cuando yo empiezo a trabajar con la doctora María Paulina, yo me acuerdo que lo primero que nos toca es un caso de la familia Null, en ese momento un proceso de extinción de dominio, y había que dar una decisión muy importante. Y yo trabajé en esa decisión por un par de meses, y cuando ella la firmó me dice, bueno, y abajo te esperan los periodistas para que des la rueda de prensa. Y yo decía, ¿yo? Yo no, ni siquiera estoy peluqueado para dar una entrevista, yo soy un peladito. Me decía, sí, usted, ¿cuál es el problema? Y entonces bajé y di mi primera entrevista, me acuerdo que me temblaban las piernas y fue muy bonito porque ese es un ejemplo de cómo ellos desde chiquito me decían, no, esto lo tiene que hacer usted porque usted lo sacó adelante. Y con los periodistas, y yo creo que de ahí viene esa larga amistad que ya tenemos con usted, pues viene eso, que me llamaban y me decían, venga, explíquenos esto, explíquenos aquello. Y pues yo soy profesor de Derecho Penal hoy por hoy en el externado, estoy en la cátedra de Procesal Penal y en la cátedra y en la comunidad penal general de la universidad. Y siempre me ha gustado enseñar, entonces yo creo que de ahí esas habilidades y esos gustos. Era nuestro consultor en la fiscalía para explicar algunas decisiones, eso es cierto. Bueno, ahora dedicado también, como nos acaba de contar, y desde hace varios años a la docencia. También, ¿cómo ha sido eso cuando lo veían llegar al curso y pensaban que era otro del curso y no el profesor? Pues yo creo que esa es una de las cosas, tal vez de los sueños más grandes que yo tenía en la vida, cuando yo estaba en los salones del externado, por profesores y por esas personas cercanas como Darío, como Camilo Urbano, que eran practicantes y profesores. Yo decía, mi sueño más grande es poder ser profesor del externado algún día. Eh, Ese sueño tomó algunos años, a mí me tocó ir a hacer la maestría a Estados Unidos, volver y ya con ese conocimiento de la maestría del derecho anglosajón es que me vinculo a la universidad externado y empiezo a dictar clase formalmente como profesor del externado y ha sido una experiencia maravillosa. Pero la fiscalía, además, pues uno de mis roles no era solamente explicar a periodistas, sino que pues desde muy joven a mí me mandaban a hacer capacitaciones a fiscales, a dictar clases con esos programas que se hacen con la Embajada de Estados Unidos y viajé por todo el país dictando clases, haciendo capacitación y eso además me permitió formar amistades muy bonitas con muchos fiscales que después me buscaban para ayudarlos a armar sus casos. Y tal vez yo digo hoy por hoy que ese era el rol más bonito que yo tenía en la fiscalía, porque era desde la silla que uno tiene en el nivel central en Bogotá, con la cantidad de recursos que uno tiene, poder apoyar investigaciones muy importantes en los lugares más alejados de la región. Y era no solamente poder ayudar al fiscal en explicar o en ayudar a montar lo dogmático, lo procedimental, sino en doctor, es que sería muy bueno tener un helicóptero para este caso. Un helicóptero lo conseguimos. Doctor, sería muy bueno tener acceso al laboratorio de tal cosa en la fiscalía o en la DIJÍN. Lo conseguimos. Y yo creo que eso fue lo que me permitió además avanzar muy rápidamente, digamos, ganarme un lugar y un nombre, si se quiere, pues en la entidad. ¿Ha servido esa maestría en Estados Unidos para aplicarla en Colombia o aquí esto es otra cosa totalmente diferente a lo que ocurre en Estados Unidos? Yo siempre digo que nosotros nos han vendido el cuento de que nosotros tenemos un sistema muy parecido al gringo y esa fue la razón por la cual yo me fui a estudiar a Estados Unidos, porque nos dijeron, es que ahora nosotros tenemos el sistema acusatorio que es igual al norteamericano. Y yo llegué a Estados Unidos y lo primero que me di cuenta es que allá no hay un sistema, hay 50 sistemas más Cada el estado tiene federal, uno. cada estado tiene uno, y lo más lógico de comparar es el de Colombia con el de algún estado. Eh,
pero además ninguno se parece en nada a lo que tenemos en Colombia. Nuestro sistema es absolutamente autónomo, pero sí es cierto, Florencio, que muchas de las normas que están redactadas en nuestro Código de Procedimiento Penal hoy por hoy son normas que realmente copiamos de la legislación norteamericana y la incorporamos en nuestro código. Y eso ha hecho que pues nosotros tengamos dificultades interpretando ciertas normas que hay en nuestra legislación doméstica. Porque a nosotros nos pasa una cosa, nosotros somos un país de tradición del civil law, es decir, nuestra tradición es fundamentalmente europea, pero con ese viraje empezamos a ver el derecho anglosajón como una fuente de insumo para nuestro derecho. Entonces yo siempre digo que hay una especie de Frankenstein, porque tenemos unas normas anglosajonas muy bonitas, pero inmediatamente después nos ponemos las gafas europeas y las interpretamos sobre esa lógica. Y por eso a veces fallamos en la aplicación de ciertas normas. Yo creo que el problema no está en haber traído esas normas norteamericanas o interpretarlas al O de Puerto europeo. Rico, que también se copió Yo siempre digo que en realidad nosotros nos copiamos fue de Puerto de Rico, Puerto que es Rico. Estados Unidos en español, Sí. y realmente uno puede encontrar similitudes exactas en normas dentro del Código de Procedimiento Penal, sobre todo en las partes de los capítulos probatorios, y yo dicto eso de hecho en la especialización de procesal penal del externado, yo dicto la materia de pruebas penales, y toda mi materia está montada sobre la base de no usar el Código Penal o el procedimiento penal colombiano, sino decirle a los estudiantes, yo les voy a explicar cómo funciona esto allá para que ustedes entiendan a veces lo que estamos dejando de aplicar acá o por qué lo estamos viendo de una forma incorrecta. Y eso le da al estudiante una cosmovisión totalmente distinta, mucho más amplia a aquella con la que se ha venido aplicando a veces cierta normatividad en el país. Ya llevamos más de 20 años de la ley 906, del nuevo sistema penal acusatorio que ya no es tan nuevo, pero todavía muchos fiscales, muchos jueces, muchos magistrados y muchos abogados litigantes todavía siguen en la ley 600. O sea, el cheat, yo creo que uno de los problemas también que tiene la ley 906, el sistema oral acusatorio, es el cheat que tiene la gente que venía desde antes, que nunca se lo cambiaron. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación y yo creo que parte del problema está en eso, porque nuestra tradición es muy europea y el sistema de ley Escrito. 600 es un sistema pues europeo. Y lo escrito o lo oral, como, mire, le cuento esta anécdota, cuando yo estaba en Estados Unidos en alguna clase, levanté la mano y pregunté, profesor, ¿cómo es eso del principio de oralidad? Me dicen, ¿cuál principio de oralidad? Y yo, sí, es que en Colombia tenemos el sistema penal oral acusatorio. Y me decían, pero Juan David, ¿por qué la oralidad es un principio? No interpreta, no modifica, no rige la forma en la que el sistema se va creando o modificando o regulando. No, la oralidad es una forma. Hay decisiones que son orales, hay decisiones que son escritas. Por ejemplo, la audiencia preparatoria, que es la audiencia quizá más importante en el sistema penal acusatorio colombiano, que es una audiencia muy compleja, muy extensa, de mucha concentración, de mucho rigor, toca estar muy atento porque pasan demasiadas cosas, es una audiencia que en Estados Unidos no existe. En la mayoría de estados en Estados Unidos es una audiencia que se hace de manera escritural o es un trámite que se hace de manera escritural. Donde pensamos que en realidad ya todo era oral, ese pedazo que es el más importante se hace por escrito. La razón es sencilla. Ellos dicen, pero es que si esto es mucho más fácil hacerlo por escrito, ¿por qué nos vamos a desgastar haciendo oral que va a significar un doble esfuerzo? Entonces, allá me hicieron entender que muchas cosas que nosotros mitificamos, que creemos que deben ser así porque allá las hacen así, pues las traemos y nos sobreesforzamos por tratar de adaptarnos a, a ilusiones, a cosas que nosotros creemos que son cuando en realidad no lo son. Y yo creo que para responder entonces la pregunta, ahí está el gran tema de por qué no hemos podido dar el paso. En Colombia vivimos en un país donde no nos creemos el cuento. Nosotros creemos que nuestro sistema es malo y que toca cambiarlo, y entonces ya pasaron 20 años y entonces ya hay alguien pensando en cuál debe ser el siguiente sistema que O volver traigamos. a las 600. O volver a las 600 dicen muchos y lo Sí, dicen con seriedad sí. académica. Y la verdad es, Florencio, que para que un sistema más o menos empiece a sentarse, pues eso requiere una tradición cultural, eso requiere por lo menos pues 100 años, centurias, para poder que la gente, las tradiciones jurídicas se apropien de los sistemas. Pero aquí pasan 20 años y ya lo queremos cambiar. Y yo le decía, yo le digo mucho a mis estudiantes en el externado, que si en Estados Unidos conocieran nuestro sistema,
querrían sin duda alguna llevarse muchas de nuestras instituciones jurídicas para su país. Yo le digo a la gente, cuando yo digo acá que muchos abogados dicen, no, es que el sistema de Estados Unidos que realmente es garantista, yo digo, ese sistema es todo menos garantista, o esos sistemas son todo menos garantistas. La audiencia de medida de aseguramiento no se decide con base en los fines constitucionales para la imposición de la medida de aseguramiento, si el delito es grave, con todas las consideraciones que se hacen acá, un test de ponderación, etcétera, etcétera. Allá lo que se mira es cuánta plata tiene usted en la cuenta. Y si usted puede pagar la fianza, está bien, sale. Si no puede Lo pagar la fianza, vimos, se guarda. lo acabamos de ver con Ramón Yesurún, el presidente de la Federación Colombiana. Lo fueron sacando del estadio y le fueron poniendo el traje naranja, lo fueron metiendo a una cárcel y cuando tuvo los $1.000 para pagar la fianza salió. Así es. Pero nada como acá que todo basado con jueces constitucionales de garantías Y la audiencia de medida de y si no tiene aseguramiento. los $1.000 no sale. No, no, no sale. Allá el bail hearing, que es la audiencia de fianza, que sería lo mismo que nuestra audiencia de medio aseguramiento, dura 3 o 4 minutos, no las 2, 5 o 10 horas que O dura una 20. argumentación o 20 o días para tratar de cuestionar si hay lugar a la imposición de la medida de aseguramiento o no. Otra discusión es si aquí se ponen muchas o poquitas medidas de aseguramiento, eso es otro problema. Pero la estructura de la audiencia es mucho más garantista en Colombia que en Estados Unidos, por ejemplo. Eso es cierto. ¿Por qué no funciona, por ejemplo, o no ha funcionado lo de las fianzas y lo de los pagos en Colombia? En Estados Unidos, como usted dice, todo se arregla con plata. O sea, aquí van los narcotraficantes y antes no querían irse y ahora ya se quieren ir porque acá, allá llegan, arreglan, al otro día están delatando, están entregando plata y a los 8 días están libres, porque eso no funciona en Colombia. Yo creo que no funciona en Colombia precisamente porque nuestra tradición sigue en proceso de construcción. En materia de preacuerdos y negociaciones con la justicia, es necesario, Florencio, que haya reglas claras de seguridad jurídica. Mire, yo también cuento esta anécdota de cuando estuve estudiando allá. Yo fui a unas audiencias de negociación fui a la corte algún día con un profesor y me acuerdo mucho que había una fila como de 200 personas. Cada persona tenía que pasar a un cuartico chiquitico y en ese cuartico chiquitico estaba el fiscal que tenía una caja de carpetas ordenadas alfabéticamente con el nombre de cada persona que estaba entrando a hablar con él. Él sacaba la carpeta, entraba la persona y decía, Florencio Sánchez, sí, usted está procesado por este delito. Le ofrezco bajarle a este otro delito o bajarle la pena a cambio de tal cosa y usted paga una plata. Y entonces Florencio Sánchez decía, sí, perfecto, listo, siguiente. O sea, esa negociación duraba un minuto. Siguiente, Juan David Bassani, usted está por este delito, le bajo a este delito, ¿acepta o no? Sí, yo acepto. Siguiente. Y otra persona decía, no, yo no estoy de acuerdo. Ah, no, usted no está de acuerdo, entonces ¿qué quiere? No, yo creo que usted no tiene prueba de nada. Ah, bueno, y entonces el fiscal cerraba la puerta y decía, usted ha jugado la carta correcta, vamos a hacer una negociación mejor. Y entonces al final todo se reducía o con una negociación mayor o con plata y se cerraba el tema. Esas personas que salían de ese cuartico iban inmediatamente a la sala de audiencia, los ordenaban en la tribuna, digamos, del público, e iban pasando inmediatamente al juez y el juez ahí iba condenando. Y mire esta parte tan graciosa, al final hay un secretario del juzgado con un datáfono y la persona pasaba y pagaba, ponía ahí la tarjeta y iba Y pagando y iban va saliendo saliendo. el problema. Entonces salían de 200 preacuerdos, de 200 condenas en una media jornada de trabajo. Pero hay mucha claridad de cómo funciona el sistema en Eso ese aquí se sentido. demora 10 años. Acá no, acá todos los preacuerdos son un enredo, le cambian las condiciones al procesado, lo traiciona la fiscalía, la legislación no es clara, un fiscal tiene una postura, cambian de fiscal y tiene otra postura. No me refiero al fiscal general, me refiero al fiscal del caso. Entonces nadie le respeta a uno eso. Entonces, Cambian mientras el no haya, fiscal, cambian el cambian el fiscal, entonces juez. se va uno de vacaciones, cambian al fiscal, se va de vacaciones otra vez, cambiaron al juez, todo es eterno. Entonces no avanzamos porque no hay seguridad jurídica, no hay claridad en las reglas, pero además no asumimos realmente el sistema de negociaciones como un mecanismo para descongestionar la justicia. Estábamos hablando de un tema antes de empezar este podcast sobre la responsabilidad de las empresas. O sea, se meten en problemas muchas las empresas en Colombia por no conocer que pueden cometer delitos por omisión o incluso por acción. Mire, yo puedo decir esto que es horrible. Yo digo que el penalista es como la moza.
porque nadie quiere decir que tiene penalista, pero todo el mundo la tiene. Todo el mundo tiene penalista o todo el mundo necesita un penalista. Los empresarios cuando están en sus actividades productivas, pues lo menos que quieren pensar es que necesitan un abogado penalista. El empresario quiere tener su tributarista para manejar sus impuestos, quiere tener su comercialista para manejar sus contratos. Bueno, todos sus abogados que están en el mundo, digamos, de hacer los negocios. Entonces, todo el mundo piensa que haciendo las cosas al derecho van a estar lejos del derecho penal. Y la verdad no hay nada más involucrado en la actividad empresarial que el derecho penal. Por una razón, el derecho penal de hoy entiende que nosotros vivimos en una sociedad de riesgo, que todo lo que hacemos implica un riesgo. Si usted sale a manejar su carro ahorita para ir a su casa, esa es una actividad por naturaleza riesgosa. Si usted construye este edificio donde estamos aquí sentados, esa es una actividad riesgosa. Si usted lo electrifica, esa es otra actividad riesgosa. En fin, todas las actividades por Si definición pone un son riesgosas. ascensor, Si usted no pone tan un bueno. ascensor, es riesgoso. Si pone un centro comercial, como pasó el fin de semana pasado, o estos días en Bogotá, pues es riesgoso porque puede haber un accidente y entonces viene la pregunta, de ese accidente que se sobreviene una lesión o una muerte, aparece una responsabilidad penal. Y entonces ahí tienen que entrar los penalistas bajo la lupa de un examen de responsabilidad penal muy riguroso, establecer si hay lugar o no hay lugar a deducir responsabilidades penales de las personas que están detrás de esas personas jurídicas, de esas empresas. ¿Qué consejo darle a los empresarios? ¿Tienen la conciencia los empresarios en Colombia de eso? Yo creo que no, pero yo creo que el país está evolucionando positivamente en esa dirección. Yo creo que las empresas entienden que en un país donde estamos avanzando hacia la madurez empresarial, y la madurez empresarial arranca en varios niveles, Florencio, en que las personas tengan una sociedad creada, que paguen impuestos, que tengan el número de empleados que permitan cumplir las distintas funciones que la sociedad requiere, pero además la hiperregulación en la que está entrando nuestro país, donde la actividad empresarial está cada vez más regulada, más organizada, pues hace entender al empresariado que tiene que ser mucho más cuidadoso en su actividad empresarial. Piense esto, si usted no paga impuestos o los paga mal, usted puede estar cometiendo un delito fiscal. Si usted, por ejemplo, tiene una actividad que tiene relación con producción de medicamentos, de cueros, de lo que sea que genere impacto ambiental, usted puede estar cerquita del derecho penal porque si usted contamina, está en el marco del derecho penal. Si usted está en la actividad de la música, de la creación, de la Derechos de ropa, autor. derechos de autor. Y si usted viola un derecho de autor, está pirateando, digamos, para Sí. simplificar el debate. Entonces usted puede estar al lado del derecho penal. Pero si usted hace todo bien y un trabajador suyo tiene un accidente y se muere, puede usted también estar frente al derecho penal. El lavado de activos, por ejemplo, también. Si usted hace un negocio y no se cerciora y recibe una plata de manera, digamos, en las condiciones que no son adecuadas, puede estar usted en un lavado de activos, puede usted cometer una infinidad de delitos que cuando usted arranca su actividad empresarial, usted no piensa que usted tiene que monitorear. Pero ¿cómo debe protegerse, por ejemplo, un empresario o un inversionista que compra un piso o una oficina en un edificio y después resulta que esa oficina era de un paramilitar o de un narcotraficante o de un corrupto que lo hizo con plata de corrupción? ¿Cómo se previene eso? Mire, yo creo que en eso Colombia también tiene que seguir madurando. Yo creo que en materia de extinción de dominio, Colombia tiene que hacer un reexamen. La extinción de dominio fue una herramienta que Colombia importó producto pues de ese despliegue del narcotráfico, de esa forma en la que el narcotráfico, los dineros del narcotráfico pues permearon todas las actividades productivas en Colombia. Pero hoy por hoy, esas herramientas que tenían tantos dientes para poder ir a perseguir los bienes del narcotráfico, hoy hacen mucho daño en quienes hacen las cosas bien. Entonces una persona dice, mire, yo voy a comprar un piso en un edificio, va y mira el negocio, se ve en orden, la sociedad existe, los accionistas son personas de reconocimiento, digamos, comercial, usted hace un estudio de títulos y contrata a una empresa, una firma de abogados que le haga un estudio de títulos, etcétera, y va y compra y resulta que es que usted no sabía que ese bien en el pasado era de un narcotraficante que por supuesto no lo tenía a su nombre o de alguien que estaba dedicado a actividades ilegales, ilícitas, eh, pero que era un testaferro, que quien lo compró era un testaferro de un narcotraficante, entonces usted termina metido en el lío.
La pregunta es, entonces hay que quitarle el bien a esa persona y con un agravante. Entonces viene un proceso que dura 10, 15, 20 años o más. Son acciones imprescriptibles y eso genera un enorme impacto en la economía. Yo recuerdo un caso que yo tuve hace muchos años de una empresa en la costa colombiana que tenían un lote, una empresa muy seria, tenía un lote portuario para ejercer la actividad portuaria y resulta que ese lote, no sé cuántos años atrás, una de las señoras que aparecía ahí resultó ser esposa de un señor que había sido un narcotraficante. Y producto de eso le abrieron un proceso de gestión de dominio y duró 15 años, o lleva 15 años ese lote ahí, tal vez sigue en eso. Yo le perdí el seguimiento de ese caso, no continuamos asesorando a esa empresa, pero sigue en extinción de dominio. De tal manera que hay que tomar todos los controles necesarios, actuar como un buen padre de familia, dice el Código Civil, como un buen hombre de negocios, pero con todo eso usted no está exento de riesgos y por eso es que ahí tienen que existir los abogados penalistas que sepan ayudar y que sepan acompañar a las empresas, que sepan acompañar a las personas en esas vicisitudes, en esas complejidades. Ahí creo yo, no me lo está preguntando, pero creo que ahí nace Riveros Bazán y Abogados. O sea, ¿cuál es la solución? La solución es Además de llamar a Riveros Bazán. llamar a Riveros Bazán, pero yo creo que Colombia está, repito, entrando en una etapa de madurez empresarial. Hoy en día todo está mucho más documentado, los sistemas de información son mucho más eficientes, hay mucha más transparencia en la información, los recursos cada vez más están canalizados a través de los sistemas financieros, es menos usual y menos eh, bien visto el uso del efectivo como mecanismo de transacción comercial. Es decir, una cantidad de mecanismos, de listas, de medios de consulta, de software de información que nos permiten precaver riesgos e informarnos. Y pues donde existan dudas, yo siempre le digo a mis clientes, mire, si hay una duda, es mejor abstenerse, salvo que usted tenga la voluntad, los recursos y el tiempo para asumir ese riesgo. Si usted no tiene eso y no quiere ganarse ese dolor de cabeza, pues ante la duda, como decían las abuelitas, abstente. Ya hay unas empresas incluso especializadas en decir una empresa o una persona cuál es su pasado, de dónde vienen sus recursos, para saber con quién hacer negocios. Sí, correcto. Y hay softwares o sistemas de información, bases de datos muy avanzados en eso. Pero repito, ahí sigue habiendo blancos, yo creo, digamos, es lagunas donde esos sistemas de información son insuficientes. A veces, por ejemplo, no se ha producido una sentencia condenatoria, usted consulta, no aparece nada, compró el bien y al otro día resulta que condenaron al tipo y lo meten en la lista restrictiva. Y entonces usted dice, ¿qué hago? Y la fiscalía le dice, porque lo he visto en decisiones, no, usted debía saber que al señor lo iban a condenar. Sí. No, perdóneme, pero si es que el Estado colombiano tampoco sabía que el señor había cometido delitos, yo porque sí debía saber. Ahí es donde están esas lagunas, donde es difícil, eh, digamos, manejarse y ahí es donde uno requiere asesorías especializadas. Antes de eso, actuar sobre los mecanismos de control que ya existen, que son bastante evolucionados. Bueno, pero se presenta mucho caso que una persona alquila un local, una bodega, un apartamento, incluso una casa, y resulta que en esa casa venden droga o en esa casa guardan contrabando o hacen actividades ilícitas. ¿Yo cómo hago para saber si yo arriendo la casa y nunca voy por allá, únicamente el señor me consigna el canon cada mes, yo ni sé qué es lo que hacen ellos? Yo tengo responsabilidad ahí. Debo responder? Mire, eso es una culpa en el derecho civil, usa estos términos que son el de culpa invigilando y culpa ineligiendo. Eh, digamos, traducido al español es culpa por la vigilancia sobre la persona o sobre la cosa, y la otra es culpa por la toma de una decisión determinada. Cuando yo arriendo, por ejemplo, un local, una casa, un inmueble, cualquiera que sea, yo tengo un deber de verificar que a quien se lo estoy arrendando es una persona que no tiene unos antecedentes o un historial de que vaya a llevar a cabo actividades ilícitas. Tengo que verificar que la persona sea, digamos, que esté en la capacidad de pagar y de cumplir con las condiciones del contrato. Y yo debo estar en condiciones de verificar que se cumpla
las condiciones del contrato. Es decir, que si el inmueble es para habitación, pues se cumpla con las condiciones de que el inmueble sea para habitación, pero no para otras actividades. Piensa usted en el apartamento, hoy pasa mucho con Airbnb. Usted compra un apartamento y lo quiere arrendar para Airbnb y usted lo arrienda para rentas cortas, pero para turismo. Y a usted lo llaman de la administración y le dicen, no, es que aquí entran personas, usuarios distintos cada media hora o cada hora. Pues usted puede tener por lo menos unos elementos de conocimiento para pensar que no se está utilizando para aquello para lo que usted lo arrendó. Y usted sí está en el deber de indagar un poco más para saber qué es lo que está pasando en ese inmueble. Pero como usted no tiene una culpa invigilando, de vigilancia, usted no tiene un deber de estar todos los días ahí de portero en el inmueble para ver si sí se está usando el inmueble para lo que toca, o si se está usando para vender, por ejemplo, Droga. droga, que pasa mucho, Ujú. y en consecuencia, si el propietario del inmueble no está en conocimiento, no está en la posibilidad de saber que eso está ocurriendo, usted no le puede imputar ese resultado a él y a partir de ahí deducir responsabilidades o bien penales o bien de extinción de dominio. En Medellín se está dando mucho ese fenómeno ahora digamos, con la exacerbación del fenómeno muy triste Prostitución del infantil. turismo sexual y de la prostitución infantil. Y ahí hay que trazar líneas. Las personas que tienen inmuebles en Medellín saben que este fenómeno está ocurriendo. Los contratos que hacen con los arrendatarios tienen que ser contratos que establezcan claramente estas cláusulas, que prohíban el ingreso de menores, que en los edificios donde haya porterías, pues los celadores o las personas que reciban a quienes arriendan, pues hagan las verificaciones de rigor y que cuando adviertan conductas irregulares sean los primeros en dar noticia a las autoridades. Lo que no puede pasar, que pasa en muchos casos, no en todos, es que hay quienes viendo el buen negocio que eso les genera, el lucro que les reporta, pues prefieren hacérselos de los oídos sordos, mirar para el otro lado, conectar con este tipo de conductas y permitir que esos inmuebles se presten para usos absolutamente inadecuados. Precisamente ustedes llevaron un caso allí en Medellín. ¿Cómo fue ese caso y cuál fue la decisión final? Mire, ese caso fue un caso, Que fue mediático hoy incluso. puedo decir que es muy bonito, fue muy mediático. Ocurrió en Semana Santa de este año. Dos menores de edad de 12 y 13 años entraron a un Airbnb, no a un hotel, que eso es parte digamos, de la mentira mediática que se produjo. Y estuvieron dentro del inmueble con un extranjero. No se sabe qué pasó en el inmueble, pero pues asumimos todos que pasó, pues que hubo turismo sexual. Y inmediatamente la alcaldía de Medellín salió a condenar el acto, por supuesto, públicamente, pero además inició unas acciones muy severas en contra de la propiedad y de la cadena de Airbnbs en Medellín, que es una de las cadenas más importantes de Airbnb en Medellín. Nosotros logramos demostrar que las dos menores entraron sin conocimiento ni consentimiento ni de la propiedad, ni de los administradores de la propiedad, ni de las personas que estaban en el lugar. Al ser un Airbnb, Florencio, pues no hay un front desk, no hay una recepción, no hay una persona que esté todo el tiempo como en un hotel revisando quién llega y quién sale. Había un portero que prestaba un servicio de seguridad a la propiedad, que se retiraba a las 4 de la mañana, y en cámaras tenemos registrado, muy triste, que las dos menores venían acompañados de otro menor, al parecer de 10 años, que les hacía de campanero y que era Que el les que les avisaba. avisaba que ya salía el portero para poderse colar al inmueble. Luego entonces, pues resulta muy contrario a la razón, al sentido común, ahora decir que es culpa de la propiedad, que es culpa de la cadena de Airbnbs, cuando ellos en su contrato dicen que prohíben la prostitución infantil, que no permiten el ingreso de menores de edad, que entre otras cuando las menores intentaron entrar en una primera oportunidad les negaron la entrada cuando estaba el portero y se la negaron ni siquiera porque eran menores de edad, fíjese usted, se la negaron porque presentan una cédula que hoy asumimos es falsa de origen venezolano. Y pues asumimos que es falsa porque ya se sabe que las personas Eran son menores de menores. edad, claro. Y las políticas de ingreso de Airbnb dicen que si usted es extranjero, tiene que identificarse con el pasaporte. Y como no tenían pasaporte, sino una cédula de otro país,
pues no cumplían con el documento apto para poder ingresar y no se les permite la entrada. Luego tienen que esperar a que se vaya la seguridad para colarse en la propiedad. Entonces vamos a decir que eso es responsabilidad de la cadena y la vamos a sancionar. Eso no solamente no tiene un sentido jurídico penal o desde la extinción de dominio, sino que además va en contra de la promoción empresarial en una ciudad. Si usted hace eso, lo que hace es que al cabo de pocos meses va a acabar con toda la hotelería y el turismo de Medellín, que es la ciudad que hoy por hoy le genera más ingresos a Colombia en materia de turismo, después de Cartagena. En consecuencia, pues uno tiene que ser muy cuidadoso dónde pone esas barreras porque se puede equivocar. Logramos demostrar que eso era así, logramos desindexar la mayoría de artículos de prensa que habían salido al aire señalando a la propiedad, señalando a la cadena, señalando a su propietario, que decían que era un hotel. Logramos mostrar que toda esa información era falsa, que era estigmatizante, retiraron todas esas noticias, inclusive ahora que hablábamos de los sistemas de información, ellos los habían incluido en las listas de sistemas de información de Sarlat, logramos que quitaran esos reportes de Sarlat, logramos que quitaran los comparendos de policía que decía que se habían permitido actividades de prostitución o de explotación sexual y logramos que los procesos penales y extinción de dominio pues no tomaran decisiones de afectación con medidas cautelares, por ejemplo, o de vinculación a las personas de la administración del lugar. Doctor Juan David, ya nos metimos en los casos de la oficina de Riveros Bazán y del bufete. Usted lleva en un caso que ha sido muy polémico y ha sido también muy mediático, el caso del empresario Felipe Rocha, de el caso que se llama la pirámide ganadera. ¿En qué va? ¿En qué va eso finalmente? ¿Qué va a pasar? Florencio, es la primera vez que nosotros vamos a hablar de ese caso al aire o en un medio periodístico. Y permítame hacer este comentario. Ese es un caso que ha sido muy difícil por lo mediático. A veces lo mediático en un caso hace muy difícil que se adopten decisiones en derecho. Nosotros creemos, por ejemplo, que en el caso de Felipe Rocha se impuso una medida de aseguramiento abiertamente ilegal. Felipe Rocha, cuando inició este proceso y cuando Felipe Rocha llega a Riveros Bassani, nosotros le decimos que la única alternativa es que él le ponga la cara a sus acreedores y que buscáramos una negociación con todos sus acreedores. Yo creo que el 100%, y si no es el 100%, el 95% de los acreedores de Felipe Rocha fueron a nuestra oficina, se sentaron con nosotros de muy buena voluntad para buscar una salida negociada. Cuando el proceso pues deriva en lo penal, eh, nosotros nos acercamos a la superintendencia de sociedades, nosotros proponemos un plan de desmonte. Es un plan de desmonte que después se pierde por 10 votos, necesitábamos el 75% de aprobación, no se aprueba y con eso ordena la intervención de la familia pues, de Felipe Rocha y de la empresa familiar que además arrastraron sin conocimiento de todo esto a este problema. Felipe inicia una colaboración con la fiscalía y entrega toda la información de lo que estaba pasando. Como veníamos hablando ahorita, cambian a la fiscal por unas vacaciones, la nueva fiscal dice que no está negociando con nosotros, que ella no negocia, y le pide imputación y le solicita imposición de medida de aseguramiento fundada en el interrogatorio con fines de colaboración que entregó Felipe Rocha Medina. Eso es una absoluta vergüenza, va en contra de lo que la ley procesal penal dice que cuando uno está negociando un acuerdo con una persona y ese acuerdo fracasa, usted no puede utilizar esa información en su contra. Entonces que alguien me explique cómo le pone una medida de aseguramiento a Felipe con base en ese interrogatorio. La única respuesta es que el caso era muy mediático. Sin embargo, uno no se puede quedar en eso. Yo creo que ese caso ha avanzado de forma, digamos, muy positiva. Nosotros, como firma de abogados, hemos conservado un diálogo muy abierto, muy transparente con la representación de víctimas de todas las personas que están al otro lado. Un diálogo respetuoso en el marco de la diferencia y los demás abogados, los demás colegas están defendiendo unos intereses que les corresponde abanderar. Pero vamos en dirección de buscar un acuerdo, esto ya se ha anunciado públicamente, y nuestro objetivo en el año 2025 es lograr el mejor acuerdo posible para Felipe Rocha Medina. La razón es esta, en la Fiscalía no hay historia de un caso denominado pirámide que se hubiera resuelto tan rápido, en donde se pudiera recuperar el 100% de los recursos
y en donde hubiera justicia, verdad y reparación, o por lo menos devolución de los recursos a todas las personas involucradas. Eso lo hemos logrado nosotros a partir de la experiencia que nosotros mismos teníamos de la Fiscalía, a partir de las buenas relaciones que tenemos con la Fiscalía, pero además con todas las víctimas directamente hablando y los representantes de víctimas. Es muy difícil. Con seguridad yo digo esto y saldrá alguien a decir que disiente de lo que le estoy diciendo, pero justamente nuestro propósito está en buscar consensos para buscar una mejor solución. Hoy Felipe Rocha sigue detenido, sigue preso en la cárcel distrital en Bogotá. Felipe Rocha está detenido hoy por hoy en la cárcel distrital. Nosotros hemos promovido, y esto también es de público conocimiento, acciones de tutela para cuestionar la forma en la que se impuso esa medida de aseguramiento. Esperamos que Felipe salga, esa es nuestra esperanza, digamos, por lo menos que vaya a una domiciliaria. Mientras atraviesa todo el proceso, Felipe nunca ha dejado de poner la cara. Felipe asistió a todas las diligencias judiciales citadas. Felipe, es más, Florencio, cuando le imponen la medida de aseguramiento, le cuento esta infidencia. Al juzgado se le olvida emitir la orden de captura. Y al otro día estaban como locos buscando a Felipe porque decían que se había volado. Esa era la noticia en medios de comunicación. Y el juzgado estaba por allá afanadísimo emitiendo la orden de captura. ¿Y sabe dónde estaba Felipe Rocha? Felipe Rocha ya estaba en el búnker de la fiscalía porque ya nos habíamos entregado voluntariamente horas antes. Eso yo creo que muy pocas veces o nunca se ha visto en este país. Y nosotros esperamos, porque nosotros creemos en la justicia, que todo este comportamiento favorable de Felipe sea tenido en cuenta para su bien. ¿De cuánta plata estamos hablando en esta pirámide? Pues lo de la pirámide se lo acepto luego, si es que no nos vamos a juicio, eh, pero en plata los recursos, según la Superintendencia de Sociedades a devolver, asciende a 16.500 millones de pesos y hay suficiente para devolver esos 16.500 millones de pesos. De hecho, ya hoy, producto de la intervención, se empezaron a devolver recursos, Se garantiza eso, le garantiza a todos los el ciento acreedores por ciento de la devolución. y los rendimientos. Es un absurdo pensar que alguien pueda pedir rendimientos de algo que ellos alegan no existió. Ellos están diciendo que los estafaron porque no había ganado, pero que esperan los réditos o los intereses o los rendimientos financieros de un negocio que ellos dicen no existió. Si el negocio no existió, pues no podía existir el rendimiento financiero porque el negocio era de mentiras. Esa es la tesis de ellos. Entonces, no solamente no deben existir los rendimientos financieros esperados, sino que las rentabilidades que algunos recibieron, en ley, las deberían devolver. Eso no es un invento nuestro. Eso ya pasó en un caso muy famoso de los Estados Unidos conocido como Bernie Madoff. Allá, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo, como quiera que los dineros que recibieron las personas son producto de un delito, entonces no hay un título legítimo para que ellos los tengan y en consecuencia los deberían devolver. Acá nos han preguntado mucho, ¿dónde está la plata de lo que recibió Rocha? Y nosotros siempre hemos respondido con claridad, lo tienen los acreedores. Tendrán que mirar si ellos la devuelven o cómo funciona eso. ¿Cómo ha sido toda esta relación de este problema de Felipe Rocha con su familia? Es una familia reconocida, de mucha trayectoria ganadera y empresarial. Florencio, yo pues lo que le voy a decir es, la familia ha sufrido muchísimo con esto. Nunca esperaron estar en esto, pero además la familia que no sabía nada de lo que estaba pasando, hoy por hoy está respondiendo con su patrimonio. Usted se imaginará las dificultades que está atravesando esa familia. Es una situación muy delicada y nosotros lo único que esperamos y que es lo único que le hemos pedido en decencia a todo el mundo en esto es dejen a la familia por fuera que, pues si lo queremos poner en términos de víctimas, es una víctima más y en consecuencia, pues esto debería concentrarse solo en Felipe Rocha. ¿Por Ellos han qué no se ha sufrido mucho. llevado a cabo ese acuerdo de devolver el dinero? O sea, ¿qué ha No, pasado? no, sí se está llevando a cabo. De hecho, como repito, ya se está haciendo devolución de unos recursos muy pequeños, porque es lo que está en términos de liquidez en caja. Y hay unos activos de un valor muy importante que son los que se han ofrecido, no por Felipe ni por la defensa de Felipe, sino por la interventoría de las super sociedades
que pretende pues entregar unos activos muy importantes para hacer la devolución de recursos. En lo que tiene que ver con el acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, pues hay dos procesos. Nosotros le hemos pedido a la Fiscalía que digamos, detengamos el avance del primero de ellos para permitir que el segundo lo alcanzara. Ahí se va a hacer una conexidad que ya está programada para el otro año. De esto está enterado todo el mundo, esto ha salido en noticias y demás. Y cuando los dos procesos estén conexados, se pretende hacer un solo acuerdo con un pacto de pena, pues que sea ojalá el mínimo. En eso va a terminar seguramente ese proceso. Yo creo que sería un proceso, digamos, dentro de lo doloroso que es un proceso penal, un proceso penal es doloroso para el procesado, para la familia del procesado, pero para las víctimas también. Yo creo que eso va a ser un proceso, digamos, uno lo podría llamar, si sale así, exitoso para todo el mundo. As- Las víctimas reparadas o las víctimas con los recursos que invirtieron, la fiscalía habrá logrado, pues, demostrar que pudo hacer justicia y las víctimas habrán podido participar de ese proceso y recibir sus recursos, perdón, y lo último, pues el procesado habrá podido recibir un beneficio, digamos, en contraprestación a su buen comportamiento. Hace poco una nueva imputación. Finalmente, ¿cuántos delitos le imputaron a Felipe Rocha? Felipe está imputado por dos delitos que son los dos únicos que la fiscalía cree que hay. Esto ya se ha hecho una investigación muy completa de más de 2 años, que son estafa y captación masiva de dineros. Había otros delitos por ahí en el camino que hablaban de falsedades, pero eso corresponde a una tesis que definitivamente no tenía piso jurídico por parte de la fiscal que imputó. Y enhorabuena, la fiscalía está considerando hacer un ajuste de legalidad sobre esos últimos cargos y proceder con la estafa únicamente. Bueno, doctor Juan David Bassani, muchas gracias. Hablamos de todos los temas de la academia, hablamos de los casos y hablamos también, pues, de muchos temas que le interesa a la opinión pública colombiana. Muchas gracias por estar aquí en Café Jurídico, la nueva sangre del derecho penal que usted la representa, no solo en el litigio, sino también en la academia. Muchas gracias. Gracias, Florencio. Qué rico estar acá con ustedes. Y termine el café, por favor. Pero claro que sí. Espero estar Termine. invitado a otro. A otro café, queda pendiente el otro café en el 2025. Esto es Café Jurídico de Focus Noticias. En la producción estuvo Claudia Andrea Sánchez, en la asistencia de producción Jason Kimbar y también en la asistencia comercial Ingrid Gerena. Yo soy Florencio Sánchez y esto es Café Jurídico de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Hasta luego. En cada lugar, en cada momento de incertidumbre legal, estamos de tu lado. Imagina un lugar donde la justicia no tiene fronteras y cada voz encuentra un eco, donde la igualdad es el pilar en donde todos son bienvenidos a construir un futuro más justo. Por eso, en Riveros Bassani Abogados, creemos en estar cerca de cada persona cuando lo necesita. Ofrecemos soluciones integradas para nuestros clientes, en un entorno empresarial y personal cada vez más complejo. Porque tú te mereces representación legal personalizada y eficiente. Riveros Bassani Abogados, más cerca de ti. Contáctanos en riverosbassani.co y en WhatsApp 311-445-6662.